BNA reaccionando a universos. Capítulo 1. SCP. Nota. Todas las imágenes, personajes y música no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Kazuha. Bien, ya lo decidí, el primer universo que veremos será uno donde criaturas y entidades sobrenaturales existen, podríamos llamar a este universo como SCP ya que así se les denomina a estas criaturas. AFO. Interesante, ¿qué tipo de criaturas podremos ver? Diría con una sonrisa que incomodó un poco a los que lo rodeaban. Kirishima. Genial, como dragones y esas cosas. Diría entusiasmado mientras Mina y Kaminari lo apoyaban. Kazuha. No exactamente ese tipo de criaturas sobrenaturales, mejor observen la pantalla. Izuku. Tengo un mal presentimiento. La gran pantalla de cine se encendió para comenzar a reproducir un vídeo. Aquí en la Fundación nos dedicamos a asegurar, contener y proteger toda criatura que presente una amenaza o riesgo para la humanidad. A estas criaturas las denominamos SCP. ¿Cómo? ¿Que ha escapado de sus celdas? Repito, ha escapado de sus celdas. Todas las unidades busquen refugio. Huyan lo antes posible. ¡Salgan de aquí! AFO. Una organización que contiene a aquellas criaturas que presentan un riesgo para la humanidad. Esto se pone interesante. Aizawa. Hasta ahora la información que nos brindó Kazuha concuerda con lo que hemos visto hasta el momento. AUX. Un fallo en el sistema, parece que algo peligroso ha escapado para que reaccionara de esa manera. En la pantalla. Comenzaba yo, estoy acostumbrado a ver el canal muerto. Sé que vas a palmar y no es falsa, el arma que traslamas, callarás las ganas del mal habrá. Trabajar para dar calidad a la masa humano que has dejado atrás. Me pongo los guantes, me tocan balsamar. No necesito ningún seguimiento de protección, pues para mí no hay procedimiento de contención. La peste bubónica es tan icónica como irónica, verás. Para mí tan solo eres una pulga más, que la muerte negra te coge su voz. Izuku. ¿Eh? Un médico, parece llevar un traje de peste negra. Todos pusieron atención a lo que parecía un médico de la peste negra. Shigaraki. ¿Qué tiene de especial su máscara? A mí me parece un tipo más del montón. Hablaría con aburrimiento para seguir mirando a la pantalla. Nezu. ¿No tiene procedimiento de contención? ¿Entonces no es tan peligroso como se ve? Diría el director de la UA para seguido mirar al joven peli blanco. ¿Podría explicárnoslo, joven Kazuha? Kazuha. El SCP-049 o también el médico de la peste negra es una entidad que bien no es complicado de contener, es difícil que se quede en su lugar ya que se ha escapado varias veces de la fundación para encontrar pacientes a quienes atender. All Might. ¿Qué hace ese sujeto con esas personas? Pregunto serio. Kazuha. Tiene una habilidad que aún no tiene explicación alguna, pero él puede detener todas las funciones vitales de los seres vivos con solo tener contacto directo con la piel. Shigaraki. Es como Mikir pero más efectivo. Diría con una sonrisa en el rostro. Kazuha. Pero muy diferentes, ya que cuando la víctima del 049 muere, este vuelve a la vida pero ya no es lo que era antes. A este fenómeno se les denomina SCP-049-1, o al menos esa es toda la información que tengo sobre él, así que no sé a ciencia cierta lo que es esta entidad. En la pantalla. Pisadas por gradas quedadas son acompañadas por su rara voz. Si no tienes miedo seguro irás no si la base bajó. Muchos más pisos de los que esperas. Desciende al abismo, la subida amena. Ya tiene la excusa de usar ascensor y nunca las escaleras. Linterna no necesitas, tampoco es que lo permita. El guía vigila suficiente inquina un ser que en la zona habita. Infinita, que descendió al abismo. Nos lo mostró, te visita, su terror. Cuando grita, tienes calor. Tabi. Esto tiene que ser una broma. Shigaraki. Cuando nos dijiste que eran criaturas sobrenaturales, tenía una idea totalmente diferente a esto. Diría disgustado. Momo. Perdón me cae dejar a San pero que tienen de especial esas escaleras. Kazuha. En un momento lo explicaré, por ahora sigan viendo. Hablaría el vigilante para que la pantalla siga reproduciendo. AFO. Parece que esas escaleras no te llevan a ningún lugar en específico, es confuso pero simple a la vez. Midnight. ¿A qué se refiere con guía? ¿Hay alguien o algo más ese lugar? Diría la heroína para que sus dudas sean aclaradas a continuación. Kazuha. No cuento con mucha información al respecto a esta entidad, este es el SCP-087, también conocido como las escaleras que no tienen fin, cuando entras a este lugar ya no hay salida, solo te queda descender infinitamente, y a eso con guía creo que se refiere a la entidad conocida como SCP-1, no conozco mucho al respecto pero parece ser un rostro sin pupilas, nariz, o boca visibles. Mina. Eso suena aterrador. Uraraka. Creo que no quiero volver a usar una escalera nunca más.
Comentario que sería compartido por otras personas de su clase. En la pantalla. No quiero que me mires a la cara. Para ya voy a matar, a degollar a cualquiera que mi rostro haga mostrar. Tú me temes por mi altura, los Lakers me quieren fichar. Dudas, entonces ¿por qué se paran al verme jugar? Esta boca tan grande es para degustarte a mejor calidad. Mina, ¿no quiere que lo miren a la cara? ¿Acaso será tímido o algo así? Momo, parece ser muy sensible a eso. Todos se pusieron serios cuando aquella entidad describió lo que haría con tan solo ver su cara. Spinner, oye, ¿no te parece algo exagerado por solo ver su rostro? Kazuha, no solo su rostro, si al menos le miras un solo milímetro de su cuerpo estás acabado. Diría el vigilante para que todos quedarán sorprendidos y algunos aterrorizados. All Might, ¿podrías decirnos algo de él? Kazuha. El SCP-096, también conocido como el tímido, es una figura humanoide de gran altura, como pusieron ver, como dije antes, con tan solo ver un milímetro de su cuerpo estarás acabado. Afo. ¿Y por qué solo no lo destruyen y ya, o acaso esa cosa tiene algo más que lo vuelve tan especial? Kazuha. Tienes una buena intuición, Afo, pues este ser ha sido capaz de resistir armas de fuego del más alto calibre. Hubo un caso donde una persona vio una fotografía, pero en esa fotografía había sido captado el SCP, y aunque el ente estaba en confinamiento al otro lado del mundo, el SCP se puso histérico y escapó de su confinamiento y cruzó medio planeta arrasando con todo a su paso, ni siquiera los militares pudieron hacer algo en su contra. Relataría con cuidado el joven vigilante ante la mirada incrédula de sus invitados. Uraraka. Pero si acabamos de ver su rostro, ¿eso no significa que también vendrá por nosotros? Hablaría la estudiante, lo cual provocó un inquietante y profundo silencio en la sala. Kazuha. Pues, la sala siguió en un silencio aterrador ante la respuesta del vigilante. Este se aclaró un poco la garganta para volver a hablar. Kazuha. No, ¿cómo creen? Estamos en un plano superior en estos momentos, es casi imposible que el tímido llegue a este lugar, creo. Esa última parte inquietó un poco a los presentes. Kazuha. Basta de charlas, continuemos. En la pantalla. Cuando abre sus puertas, la muerte está cerca y te llevará a la oscuridad. Todas las manchas negras que vieras, para que lo entiendas, son un pasadizo hacia mi portal. En nombre del viejo recordarán cada vez que se adueña del cuerpo de los demás cualquier mortal. Miles de víctimas son a las que he hecho sufrir. Samara Morgan no soy yo, el nuevo de Rick. Soy Bakugo. ¿Eso qué mierda es? Parece un maldito zombie. Kaminari. Estoy de acuerdo con Bakugo, su aspecto es cuanto menos desagradable. Comentario que fue compartido con muchos. Ibara. ¿Cómo que el infierno abre sus puertas? Dios mío, es un demonio. Diría la peli verde mientras empezaba a rezar. Kendo. Tranquila Ibara, aunque no niego que sí parece un ser sacado del mismo infierno. Hablaría con desagrado. Kurohiri. Portales, ¿es parecido a Midon? Kazuha. Si no, ya que este sí puede utilizar portales, estos no te llevan a lugares bonitos, sino a lugares muy raros y escalofriantes, la verdad es que ni yo me atrevería a cruzar por uno de esos. Hablaría el vigilante mientras era observado por sus invitados. Momo. Samara Morgan. No era un personaje de una película de terror. Toru. Tal vez también le guste las películas. Hablaría para solo recibir una mirada confusa de sus compañeros. Nota: no sé nada de este SCP, así que no entraré a detalle con este. Fin de nota. En la pantalla. Una obra de arte entre los SCP. Soy el que suelta sangre, soy el que CSP. Quiero que me vean como el símbolo del museo. Quiero que me vean y que no hagan ni un parpadeo. Dile adiós a tu cuello. En un universo hay miles de ellos. Con ellos el mundo es más bello. Voy yo a ti, eso sí que es funesto. Solo busco la atención que me merezco. Ignite. Un muñeco, una pieza de arte. Present Mic. Si es una de esas cosas el que lo hizo, tiene un pésimo gusto para las piezas de arte. Hablaría el héroe con sus típicos gestos un tanto exagerados. Nesu. Joven Kaedehara podría darnos algo de información sobre este SCP. Hablaría el director llamando la atención del vigilante. Kazuha. El SCP-173, como pueden ver, es una escultura, que era pieza de un museo, pero esta escultura guardaba un secreto perturbador. Pues esta escultura te romperá el cuello si no la miras fijamente. Kaminari.
Dejando de lado lo del cuello, entonces solo bastaría con mirarlo fijamente, no parece tan complicado. Kazuha. Es más fácil decirlo que hacerlo ya que al más mínimo parpadeo antes de que te des cuenta estás muerto. Kirishima. Pues sí es más fácil decirlo que hacerlo. Diría nervioso el estudiante al oírlo relatado por el vigilante. En la pantalla. Hey, soy yo, más peligroso que el anterior, el reptil más fuerte que nunca habrás visto. Tengo desprecio por todo ser vivo. Me adapto al lugar, he nacido, me baño. Si me intentas atraparme, escapo. Me encuadro arramblando todo lo que tenés. Soy más nuclear que el titán de los reyes. Toga. Oye Spinner, no nos habías contado que tenías un primo. Luice. Qué graciosa barra, qué chiste de mierda. Hablaría el villano con su doble personalidad. All Might. ¿Desprecia a todo ser vivo? ¿Por qué? Kazuha. Creo que era porque para él todos eran idiotas menos él. Hablaría el vigilante dejando en blanco a toda la sala. Mina. Hay que tener un ego muy grande para que crea eso. Hablaría la pelirrosa con un tono enojado. Todos quedaron sorprendidos al ver cómo era la contención del SCP. David. Lo bañan en ácido, ¿qué tanta resistencia posee esa criatura? Kazuha. El SCP-682, o también conocido como el reptil difícil de matar, es una criatura con demasiada resistencia, parece ser inmune a casi todo ya que también se adapta con facilidad a su entorno. Afo. Dijiste que era inmune a casi todo, ¿ya lo han tratado de eliminar antes? Kazuha. Así es, el intento a mayor escala para eliminar a este SCP fue el tirarle una bomba nuclear la cual pudo resistir y sobrevivir. Todos quedaron asombrados y aterrorizados por dicha información ya que no era normal que una criatura pudiera resistir una bomba ni mucho menos nuclear. Afo. Espléndido, una criatura inmune incluso a las armas nucleares sería un gran arma. Hablaría el símbolo del miedo mientras daba pequeños aplausos con una sonrisa en el rostro. En la pantalla. Ayuda, está muy oscuro, no encuentro a mis padres. Si alguien puede oírme. Es demasiado tarde. Supervivencia, ni que tenga hambre. Pero van a acabar como yo. Rojo sangre. El depredador de gente ingenua en la cueva se pierde. Siguiendo voces de auxilio que fallecieron primero. Cuidado con el perro que muere. Solo mira mis dientes. Yo no te arranco un dedo. Uraraka. Un niño perdido, deben de hacer algo rápido. Diría con preocupación con el apoyo de sus amigos. All Might. Yo no estaría tan seguro de eso, recuerda que estamos viendo a seres que son capaces de cualquier cosa. Diría el ex símbolo de la paz para que después sus palabras dieran en el blanco. Bakugo. ¿Qué mierda es eso? ¿Acaso es un perro deforme? Hablaría para que varios estén de acuerdo con lo dicho por el estudiante. Toga. No mata por comida ni para sobrevivir, lo hará por diversión. No importa, me gusta cómo se ve ese perrito. Diría con una sonrisa que incómodo a los que la rodeaban. David. Tal vez solo lo hace para defender su territorio, ¿qué nos tienes que decir al respecto, vigilante? Kazuha. SCP-939, también conocido como con muchas voces, como su nombre lo dice, este SCP es capaz de imitar a la perfección voces de otras personas, de esa manera es como atrae a sus presas. Hasta donde tengo información, son varios entes de este mismo SCP, es decir, una manada completa de SCP-939. Present Mic. Esa es una habilidad muy peligrosa y más si esa cosa puede utilizarla. Diría para que muchos de sus compañeros estén de acuerdo con él. En la pantalla. Pero siempre debe de ir al final, quien comienza todo lo va a terminar. 001, como yo ni todo debe de explicar. No soy Dios ni el diablo, soy superior. Empieza el dolor, desde la más simple ráfaga se suena carito, te dice si te queda mirando el sol. Un rojo sol, un SCP. No tengas miedo, no hay por qué temer. El cataclismo es un misterio, eso has de creer. Todo sucede al amanecer. Izuku. ¿El primero? ¿Eso quiere decir que fue el primer SCP? Diría sacando hipótesis sobre lo que acaba de escuchar mientras escribía en su libreta, los demás habían llegado a esa misma idea hasta que el vigilante habló. Kazuha. No exactamente, es apodado el SCP-001, pero también creo que hay 5 o 6 entes más apodados de la misma manera, no sé quién es el verdadero SCP-001, pero todos los que llevan esta serie de números, es porque es algo más allá de nuestra comprensión. Hablaría el vigilante para que todos le prestarán atención hasta que alguien habló. Afo. Entonces, ¿cuáles son los otros 6?
Kazuha. Conozco muy pocos, uno de esos sería el que estamos observando justo ahora, es llamado Donde Raya el Alba si mal no recuerdo, los otros que conozco son el Guardián de la Puerta y el Rey Escarlata. Solo puedo decirles eso, no cuento con mucha información. Todos en la sala quedarían asombrados ante la explicación del vigilante, nadie diría nada, solo le limitaron a observar la pantalla. Ibara. ¿Cómo se atreve a decir que es superior a Dios? Hablaría con un claro tono molestia siendo notado por todos. All Might. Todo inicia si te quedas mirando al sol, nos podría explicar Kaedehara Shonen. Kazuha. El SCP-001 o también conocido Donde Raya el Alba es un fenómeno del cual no tengo mucha información, solo sé que si te quedas expuesto a los rayos del sol tu cuerpo comenzará a mutar de tal forma que solo serás una masa de carne andante, a estas masas de carne se les conoce como SCP-001-1. Kaminari. Si este SCP es literalmente el sol, eso significa que no hay lugar donde estar a salvo. Todos cayeron en cuenta cuando escucharon las palabras del joven estudiante. Kazuha. Más o menos, para evitar al SCP-001 solo bastaría con estar bajo tierra o cubrir todo tu cuerpo sin dejar que ni el más mínimo que los rayos del sol toque tu piel. Todos esperaron pacientemente hasta el final de la canción, una vez terminado el rap la pantalla se apagó dejando a muchas reacciones en las personas. Algunas se notaban curiosas y querían seguir viendo más sobre aquellos seres, algunos están hablando de lo visto. Kazuha. Bien, tomemos un pequeño descanso, después continuaremos. Fin del capítulo.